Hoy, viernes 27 de septiembre, se conmemora el Día Mundial Sin Auto. Sí, la idea es que fomentemos también el uso de otros medios de transporte llamados alternativos, ciclos alternativos, en fin, cualquier cosa que no sea un auto es bastante positivo. Hoy queremos hablar de este tema con Juan Antonio Carrasco, investigador de CEDEUS, académico además de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias, feliz día. Feliz día. Bueno, para todos en realidad, para la ciudad. Nosotros aportamos desde nuestra parte, Camichuli siempre anda en locomoción colectiva, yo ando en medio alternativo como el scooter, pero eso es parte de todos los días y lo hemos conversado en otras instancias. Cuando aprendamos también a respetar a los otros ciclos, más personas se van a atrever a bajarse del vehículo y aquel que a lo mejor no puede porque las distancias son largas o cualquier otra situación, no va a estar tan complicado con el tránsito como está hoy día. Totalmente. ¿Planteo esa pregunta? Absolutamente. Mira, aquí hay un efecto de cantidad. Mientras más estemos en la calle en ciclos caminando, eso genera más seguridad también para quienes se mueven en ciclos y caminando. Yo creo que hemos avanzado, por ejemplo, en esta idea de, por ejemplo, una convivencia vial, hay incluso unas normas, pero por supuesto que nos falta mucho que conversar, que genera un cambio cultural, un cambio también en términos de ir normando, de que quienes manejan automóviles también vayan dándose cuenta que esas 2.000 kilos que manejan son una responsabilidad importante y también quienes manejan los ciclos entiendan que ellos están manejando un modo de transporte y por lo tanto también hay ciertas condiciones mínimas de autocuidado, de cuidado de los demás. O sea, y como peatones también tenemos muchas condiciones que respetar, mucha normativa que respetar y por supuesto el autocuidado, nuestra integridad, ¿cierto? En una bicicleta el chasis somos nosotros, claro. En un scooter también, como peatones, para qué decir, en fin. Ahora, importante mencionar que aquí hay una razón por la que surge este día. A ver si nos cuentas un poquito del origen del Día Mundial Sin Auto. Mira, yo creo que la idea es el auto ha sido, sin lugar a dudas, la tecnología que más ha cambiado nuestras ciudades. Y esto estamos hablando en el mundo, pero también en nuestro país. Pero por ahí por los 70, cuando empieza la crisis del petróleo en Estados Unidos primordialmente, pero también empiezan los niveles altos de congestión en las ciudades, en los 80 en nuestro país, nos damos cuenta de que simplemente no podemos todos movilizarnos en automóvil todos los días porque la ciudad no alcanza. Y entonces empieza esto de repensar las ciudades a como eran a principios del siglo XX, un poquito mirar para atrás y decir, oye, en realidad el transporte público, la caminata, la bicicleta, estas tecnologías más antiguas que el auto, son muy relevantes para poder tener ciudad vivida. Entonces, para hacer eso, bueno, empecemos a pensar y a tener una visión de una ciudad distinta a la que teníamos con este ideal de, si uno mira los ideales de ciudad que no tenía en los años 1980, 1970, eran carreteras por todos lados, que todos llegaban en automóvil, y en realidad eso no era posible. Incluso hay un reporte re interesante que hacen unos británicos, que se llama el Buchanan Report, que ellos miran si todos tuvieran automóviles, si cabrían en las calles de Londres. Y se dan cuenta que no. No, o sea, es que no es sostenible. Así de sencillo. Ni por espacio, pero tampoco por temas medioambientales. Así o sea, es, imagínate claro. la nube en la que estaríamos inmersos, ¿no? Estamos pasando, en la que estamos. Estamos en la transición a los vehículos eléctricos, que podrían solucionar un tema de medio ambiente, pero no van a solucionar el problema de la gran congestión. Totalmente. Otros países en Europa están tomando decisiones, incluso los estacionamientos los van haciendo cada vez más pequeñitos para que las personas se compren vehículos más pequeños, pero sin el ánimo de hacerle la guerra al vehículo. Hay también un problema de querer tener siempre lo último en todo, obviamente. El parque automotriz ha ido creciendo muchísimo, eso significa que las personas están ingresando más vehículos. Sí. Hay ciertas tendencias o ciertas propuestas que dicen dejemos de comprar autos nuevos y empecemos a recomprar los autos, los seminuevos hoy día que les están poniendo. Para ya no sumar más vehículos, simplemente quedarnos con lo que hay. ¿Puede ser esa también una posible, no sé si solución, pero parte importante de la ecuación? Yo creo que hay varias cosas y claves que decir. Lo primero, cuando uno habla de este ideal que hoy día estamos conmemorando, no es que no tengamos autos. De hecho, países que uno mira como referentes, qué sé yo, en Europa, otros lugares, tienen muchas más altas tasas de motorización que nosotros. Entonces no se trata de, porque alguien me dice, muchas veces me han dicho,
Pero, profe, usted dice, entonces, no, yo no puedo comprarme el auto, si me gustaría, de repente me gustaría ir a la playa, hay viajes que... No se trata de eso, se trata del uso del automóvil. Esa es una cosa que es súper importante, que no estamos demonizando la tecnología. Es como si dijera, mira, el celular te distrae, así que no compres celular. No se trata de eso, se trata del uso. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo fundamental es, por una parte, lo que tú dices, si compramos un automóvil, ojalá un automóvil que tenga que ver mucho más con nuestras necesidades de crisis climática, el reuso del automóvil, unas tecnologías que desgraciadamente todavía no hemos incentivado mucho, como la tecnología eléctrica, el tamaño. Fíjate que hay un estudio bien reciente que hizo The Economist respecto a que los automóviles más grandes hacen más seguros a sus acompañantes, pero muchísimo más inseguros a todos los demás, y de hecho en la suma y resta termina siendo mucho más perjudiciales en términos de seguridad para las personas. Han matado a más personas que las que han salvado. Exactamente. Eso es en términos simples. Los autos grandotes, estas camionetas enormes, los jeeps enormes, que ahora se están además adaptando, algunos que dicen que son de ciudad, pero tú los ves y dices, ¿dónde va a caber esto? Los Supra. Y claro, las personas se lo compran por seguridad personal, que uno lo puede comprender. Pero es que el tema es que matan a más gente por los accidentes que provocan que la que salvan por lo que va arriba del auto, ¿no? Claro, entonces, perdón, y esa es la clave, o sea, es pensar, mira, el automóvil tiene un rol, pero es una responsabilidad, genera estas externalidades, estos problemas a los demás. Hay un tema también de las alturas con los menores de edad, etcétera. No los ven. Oye, si no te ven. A mí no me han visto, y yo no soy una niña chica, pero mido 1,64. Y no me han visto cuando van saliendo de estacionamientos. Sí, claro. Porque cuando tú vas saliendo de un estacionamiento que vas así hacia arriba, claro, por supuesto que menos ves hacia abajo. Me tocó alguna vez pegarle a una camioneta para que dejara avanzar. Sí, pues, porque no me vio. Y de hecho yo creo que eso en gran medida tiene que ver este Día Mundial Sin Auto. Es pensar que de nuestra vez la ciudad la compartimos. Y va más allá de buenas intenciones. Es necesario que nos demos cuenta que la compartimos. Por la seguridad de los demás, por el uso racional que tiene que ver estas tecnologías que son contaminantes, por el tema de la materialidad que tú decías, del reciclaje, etcétera. Hay una serie de dimensiones que nos dicen, oye, aquí la ciudad es una comunidad, como nos movemos en una comunidad, como yo decido moverme, afecta a las demás personas, y eso es súper importante. Y ojo, que claro, los autos eléctricos por ahora están teniendo un beneficio importante para el medio ambiente, pero van a generar una gran acumulación de basura porque, entiendo, en promedio un auto eléctrico podría durar entre 4 o 5 años, les están tratando de estirar a 8, más o menos, en promedio, por la batería. Sale muy caro todavía cambiar la batería. Entonces la gente va a botar esos vehículos y se va a comprar otro auto. Están haciendo estudios en otras partes. Y en otro mismo sentido, tiene que ver con el tema de la electricidad, el tema de cómo vamos a generar la electricidad para aquello. Pero también te quiero preguntar por la idiosincrasia de cada país. Sin una fuente concreta, pero sí analizando y conversando y leyendo muchas cosas. El chileno es muy aspiracional en muchos temas. El otro día hablábamos de delincuencia, hay un tema también con los jóvenes, de querer tener cosas para poder competir con los otros amigos que sí las tienen. Pero también este concepto de que lo más grande da más poder y tiene un mayor estatus. Los norteamericanos se están deshaciendo de todos sus autos gigantes y los están trayendo acá y la gente se los está comprando. Pero ellos ya cambiaron esa percepción. Ya no es sinónimo de tener el auto grande, es un sinónimo de éxito. ¿Cómo estamos en Chile con eso? Mira, yo creo que nos falta a nosotros generar las señales, un poco de lo que hablábamos anteriormente, de qué significa un auto grande, cuál es el costo que le generas a los demás un auto grande. En el fondo, en términos de un auto grande debería ser mucho más costoso desde el punto de vista de, por ejemplo, tu permiso de circulación, de la dificultad de poder tener un estacionamiento, ni hablar. Bueno, todavía estamos subsidiando, yo creo que de manera errónea, el petróleo diésel, que muchos de estos automóviles lo utilizan. Sí, claro. Entonces, muchos también, los incentivos todavía no están puestos para poder mostrar el verdadero costo que tienen estos automóviles. Yo creo que es cierto que tiene que ver algo con la idiosincrasia. Todos somos libres de elegir, y en ese sentido yo creo que nadie está restringiendo eso, sino que lo fundamental es poder dar señales como Estado. Pero está el chiste el que tiene el auto chico. Ahora, sí. Perdón, o el que no tiene auto. Sí, perdón, pero en Norteamérica la problemática de los autos y el tamaño está. Ha ido bajando. Está todavía, y es porque claro, en las ciudades quizás que son el menor porcentaje de Norteamérica, porque uno se imagina Estados Unidos y piensa en Nueva York, no.
Norteamérica es campo en su gran mayoría, en su gran extensión, y ahí hay mucho uso de vehículos grandes que se relaciona también con la actividad que se desarrolla en cada uno de los territorios. Sí. Si el tema es cuando tú quieres meter esos vehículos en la ciudad, y por eso, por ejemplo, desde Europa se toman medidas como las que mencionaba respecto de cobrar más impuestos por un tamaño de auto más grande, más caros los estacionamientos, todo más, de hecho, sacar licencia en otros países del mundo es muy difícil. En Chile todavía es fácil. En otros lugares del mundo es difícil en términos de lo que tienes que estudiar, las pruebas que tienes que dar, además el costo que tienes que pagar por manejar. No, claro, va la línea es lo mismo. Si tú manejas un automóvil de 2 o más toneladas, de pensar en tu auto, eso es una responsabilidad. Tú tienes que tener habilidades asociadas a eso y también entender los costos de ese sentido. Ahora, yo vuelvo a insistir, no se trata de no tener el auto, sino que ¿por qué de darle más alternativas también a las personas? Porque ahí viene la otra contraparte. Para que podamos dejar el auto para ciertas actividades. ¿Y cómo estamos en esa materia? Por lo menos aquí en la región del Biobío, en el Gran Concepción, ¿realmente están las ciudades habilitadas para que las personas puedan bajarse del auto y subirse a una micro, o subirse a un scooter, o subirse a una bicicleta y hacerlo de manera segura? Mira, hay tres cosas que creo que son bien interesantes de mirar o importantes de mirar. La primera es que cuán seguras son nuestras calles. Y siempre se habla de esta idea del 880. ¿Cuán seguro son nuestras calles para niños de 8 y para adultos mayores de 80 años para poder movilizarse? Hay una pregunta que es súper importante hacerse, a ver, ¿cómo estamos en Conce? Y ciertamente hay mucho que hacer. Lo segundo que creo que es súper fundamental es decir, bueno, ¿cuán obligados estamos necesariamente a hacer viajes largos? Yo muchas veces digo, una caja vecina, una feria libre, es una medida de transporte muy importante para desincentivar el uso del automóvil, el poder realizar algunos de mis trámites cerca de mi hogar o poder comprar frutas y verduras también caminando o en otros modos de transporte más sustentables, también es una medida de transporte. Y hay una pregunta importante en Conce, porque Concepción, el Gran Concepción, las comunas de Gran Concepción son ciudades han sido históricamente muy caminables y yo creo que estamos perdiendo esa característica. Tenemos viajes cada vez más largos, más en transporte motorizado y eso hay que cuidarlo. Sí, y importante lo que decía usted, el tema de la usabilidad, porque claro, no es lo mismo tener un vehículo para ir a dar una vuelta a la playa o para cruzar 3, 4 comunas a ir a 10 cuadras en vehículo. Es todo un tema obviamente que hay que ir potenciando. Sabemos que las comunas como San Pedro de la Paz, que tienen un importante problema de congestión, están tratando de llevar más servicios públicos para que sus habitantes no tengan que cruzar el río Biobío. Pero de acuerdo a los datos concretos, por ejemplo, de un estudio del INE, que hizo un análisis de los permisos de circulación desde el 93 hasta el 2022, partimos la región del Biobío con 137.397 permisos de circulación. Entre ellos se dividen, obviamente, todos los tipos de vehículos. Y terminamos el año 2022 con 511.000 vehículos y fracción, y sumando. Y si nos vamos al dato entregado también por las empresas que venden vehículos, la Forest Cars, por ejemplo, que está a cargo de los estudios de automotores, dice que solo el primer semestre de este año ya se han vendido 310.000 vehículos nuevos. De todas maneras dicen que llevan un 10% menos que el año pasado. Y solo nuevos. Y solo nuevos, suma lo otro. Y insisto, aquí hay una cuestión que es súper multidimensional. Lo que hablaba antes de la seguridad. La sensación de inseguridad, que puede ser justificado en muchos ámbitos, eso también, y hay estudios que muestran que fomenta el uso de automóviles. Entonces, pensar el tener ciudades más vivibles, ciudades donde no dependamos del automóvil, porque aquí es la clave, esa es la pregunta. Si nuestras actividades dependen del uso del automóvil, es que nuestras ciudades necesitan un cambio. Y yo creo que para muchas personas, pensemos en las personas que viven en Coronel, en San Pedro de la Paz, muchas veces dependen del automóvil para poder realizar sus actividades. Yo creo que ahí tiene que estar el foco, no en no tener auto, sino que en no depender del automóvil para nuestra vida. En obligar a las personas a usarlo, claro. Porque finalmente eso es, estamos obligando a la gente que sí o sí salga en auto, lo que implica un costo tremendo también. O sea, absolutamente, y generar alternativas, y ahí hay un trabajo que por supuesto que ha sido permanente, pero hay mucho más que hacer y mucho más fuerza que poner para que tener un transporte público que también vaya a la par, que sea competitivo, que sea rápido, eficiente, cómodo, que sea tan digno y tan adecuado para moverse como un automóvil. Y yo creo que ahí también hay harto que tenemos que empujar en Concepción, en nuestra área metropolitana de Concepción, y hay harto ahí clave. A propósito de eso, hay un dato importante que dice que en Chile actualmente hay
un auto cada 3 habitantes. Y eso Yo también creo que quedamos cortos. pero sabes que es súper interesante porque creo. efectivamente, si uno mira el comparativo de hogares, porque hay hogares que Y tienen... perdón, una de las cifras más altas de Latinoamérica, dice. Sí, pero fíjate que yo miro siempre el otro lado del vaso ahí, del vaso medio lleno. Ojo con concentrarse mucho en la congestión vehicular, en los automóviles, en las medidas de ampliación de carreteras, de nuestras vías, porque eso todavía está afectando a la minoría de los hogares del Gran Concepción. La mayoría de las personas que viven en el Gran Concepción no tienen un automóvil disponible. Y por lo tanto, cuando pensamos en el día sin auto, ojo, estamos pensando en los modos en que la mayoría de las personas de Gran Concepción se tienen que mover. Y por eso es súper fundamental el ir conversando de esto y el ir generando, ahora que tenemos elecciones de gobernadores y de alcaldes, súper importante que esta conversación también esté. Ciertamente hay otras cosas que hacen otras autoridades, pero los gobernadores y alcaldes son súper importantes para poder empujar esas cosas. O sea, no pasa por más carretera, más inversión, más autopistas. No, y por lo pronto, si tú inviertes en eso, estás invirtiendo en la minoría, y ojo, generalmente la minoría que tiene más lucas en el Gran Concepción. Entonces es un tema de política que hay que dar una vuelta también, ¿eh? Por supuesto, y claro, o sea, generar las alternativas finalmente, si ahí es donde estamos fallando, no estamos diseñando las ciudades únicamente pensando en los autos. Y también diseñando ciudades para que quienes no tengan automóvil ahora no estén así inmediatamente listos para comprar y empezar a usar el automóvil y hay un tema apenas mercantil, puedan. así es que hay un tema mercantil también. Todo el acá, rato, ¿no? El claro mercado que sí. incentiva a la compra del auto, el mercado incentiva a que tú cambies tu auto, año a año. ¿Cuántas personas? Bueno, son pocas porque es la minoría, pero seguramente más de alguno de nosotros conoce a alguien que se compra el auto nuevo y la concesionaria todo el tiempo le está dando la alternativa del auto que va a salir, del auto nuevo, el auto nuevo. ¿Y qué va pasando con esos vehículos? Y hay un tema también, ¿no? Sí, muchas personas dicen, no, yo ya no manejo vehículos contaminantes, estoy cuidando el medio ambiente. ¿Y qué crees tú que pasó con el auto que desechaste? ¿Qué crees tú que pasó con el auto que cambiaste por ir por un híbrido o por un auto eléctrico? Que también tienen sus bemoles, ¿no? Porque tampoco es la panacea respecto de la contaminación. No, claro, y tienes la persona ahí lista a comprarse ese vehículo. Y muchas veces al revés, este anti-marketing que se le hace al transporte público, como muchas veces un lugar más peligroso, como un lugar menos cómodo. Y ahí hay mucha pega que hacer. Una, del punto de vista de ir cambiando esa imagen y también de efectivamente mejorar eso. Que si tú estás en una estación en el videotren, no te mojes cuando llueve, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Y ahí hay un trabajo que yo tomo el guante, porque efectivamente hay mucho que trabajar en ese ámbito, pero también que sea una experiencia digna. Bueno, pero fíjate, ¿qué pasa cuando tenemos, volviendo al videotren, nuevos trenes? Y la gente siente que está en un espacio mucho más cómodo, mucho más digno, en donde hace calor afuera y hay aire acondicionado, o al revés, está calentito. En fondo, cuando se le entrega también a las personas esa experiencia de viaje que es digna, que es mejor, también las personas se dan cuenta o pueden optar a no utilizar el automóvil todos los días, o si no lo tienen, a no necesariamente sentirse cautivos de que van a estar obligados a hacerlo si el día de mañana ocurre. Junto con agradecerle, por supuesto, y brevemente, en su momento escuchamos a las empresas que hacen los vehículos decir, de aquí al 2050, al 2060, vamos a hacer puro auto eléctrico. Entiendo que ahora están retrocediendo, porque están viendo que van a tener que seguir construyendo los autos a petróleo o benzina, por lo que hablábamos, el tema de las baterías. Un vehículo en promedio, y ahí me podrá corregir usted, como decíamos, 8 años podría durar hoy día con las nuevas baterías. Y sale más caro cambiar la batería que comprar un auto nuevo. Versus un auto a motor normal que uno lo puede tener eternamente si le va haciendo las mantenciones que corresponde. ¿Qué pasa con esa tendencia que en Chile también se prometió? Que de aquí al 2050, 2060 íbamos a tener puros autos eléctricos. Mira, hay harto ahí en desarrollo por varias razones. La primera es que, claro, tecnológicamente una batería tiene cierta duración, pero efectivamente hay cierta manera de renovarlo. Uno lo ha mirado, por ejemplo, no solamente en los automóviles, con los buses. Claro, la inversión inicial es mayor, pero el costo operacional es menor para una tecnología eléctrica. Hay una cosa que se llama, uno puede estudiar el ciclo de vida de esto, que en el fondo es desde el momento en donde yo construyo o saco el litio, cualquier cosa, hasta el momento en donde yo desecho. Ese proceso, claro, hay mucho que trabajar precisamente en el desecho de batería,
Pero ojo, no es que sean tan inocuos tampoco los automóviles No, convencionales. Claro. Hay metas que todavía muchas ciudades del mundo y países han puesto en términos de dejar de utilizar los automóviles convencionales. Yo creo que vamos para allá, de alguna otra manera. La clave es que hay mucho, por eso digo un poquito de noticia en desarrollo en términos del trabajo que hay que hacer en, por ejemplo, la generación de fuentes de energía eléctrica que sean limpias. También en la manera de poder reutilizar o alargar el ciclo de vida de las baterías. Ahora, yo creo que es importante incentivar los automóviles eléctricos, pero aquí en Chile lo hemos hecho súper bien, porque lo primero que hay que hacer es incentivar el transporte público eléctrico. Y ahí hay mucha pega buena que se ha hecho, que todavía estamos bastante al debe en regiones, de a poquitito. Pero de cierta manera el poner un énfasis mayor en el transporte público eléctrico en países como el nuestro, que no necesariamente tienen las lucas para incentivar que todos compren auto eléctrico, yo creo que es una medida política súper buena. Y a propósito de medidas políticas públicas, tú hablabas del importante rol que tienen gobernadores y alcaldes. Hay un conversatorio muy interesante que se relaciona justamente con eso, ¿no? Así es. Muchas gracias por acordarme de eso. Efectivamente, nosotros en CEDEUS, que es el Centro de Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica y la Universidad de Concepción, estamos organizando un conversatorio este próximo miércoles a las 3 de la tarde que tiene que ver con infraestructura educativa, que es fíjate que tiene que ver con, cómo llegamos a estándares mínimos y adecuados para nuestros niños y niñas en los establecimientos educacionales y de qué manera municipios y gobiernos regionales pueden empujar en esa línea, y gobierno central. En el fondo, hemos escuchado estas historias de algunos establecimientos educacionales que no necesariamente tienen los mínimos estándares, por ejemplo, de niños y niñas ahí en clase muertos de frío, por ejemplo, porque no tienen los estándares de calefacción, etc. Eso es súper importante desde el punto de vista de cómo vamos equiparando la cancha en términos de la vida cotidiana en particular para nuestros niños y niñas. Entonces, ahí los invito a ese conversatorio en donde vamos a discutir eso desde el punto de vista de la política pública también como centro. Buenísimo, gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Feliz de conversar estos temas. Sí, hablando de eso, pero ahora hablamos del uso de los autos. A confirmar lo que ya les decíamos hace un ratito atrás, la suspensión del primer